Queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que dimos en llamar concilium, una reflexión acerca del contenido del Concilio Vaticano II. En el programa anterior veíamos cómo, en palabras del Papa Benedicto XVI, había existido un concilio real, el de los padres conciliares, hecho de reflexión, de oración, de escucha de la palabra, de diálogo fraterno, de búsqueda de lo que el Espíritu dice al mundo de hoy. Y también hubo un concilio virtual, no necesariamente hecho de manera malintencionada, pero que tuvo que ver con lo que se difundió, que a veces reflejaba lo que el concilio decía, la mayoría de las veces reflejaba a veces la percepción de los periodistas o contenidos sesgados, ¿no? Cortados, de lo que podría ser que estuviera pasando. Y entonces vinieron esas malas interpretaciones. Y el Papa nos invita en estos 50 años del Concilio Vaticano II a volver nuevamente a él, a encontrarnos no con el concilio virtual, sino con el concilio real, y a hacer lo que él decía, una hermenéutica de la reforma en la continuidad. Porque el concilio no fue ni un punto de llegada donde terminó la iglesia verdadera y comenzó un desastre, ni un punto de partida donde terminó aquella vieja imagen preconciliar de una iglesia falsa y comenzó lo nuevo que es lo verdadero. La hermenéutica de la reforma en la continuidad nos habla justamente de esa continuidad de 2000 años de historia. Y nos habla también de esa reforma de la iglesia a la luz de la palabra de Dios, desde la tradición y la Sagrada Escritura, que la iglesia quiso hacer de sí misma. Y decíamos que toda esa reflexión que la iglesia hizo se fue poniendo por escrito a través de una serie de documentos. Cuando decimos Concilio Vaticano II vemos un libro y entonces automáticamente podemos pensar que es un solito libro y sin embargo es mucho más que un solo libro. Ahí podemos decir así una serie de documentos que están divididos de acuerdo a la importancia que tienen. En tres hay constituciones, decretos y declaraciones. 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones. ¿Por qué de esta diferencia? Y las mismas palabras lo dicen, hablan de una diferencia de contenido en cuanto que uno es más esencial, o tal vez podremos decir así, sin despreciar, más importante, o podemos decir así, más fundamental, toca más los fundamentos, los cimientos. Por eso dice, hay 4 constituciones. Una constitución, podemos hacer la comparación con la Argentina, una constitución vendría a ser aquello que rige toda la vida del país o de la provincia.
tanto es la Carta Magna. Y toda la legislación que se haga tiene que hacer referencia justamente a la Constitución. Y en la Argentina, si hay por allí alguna ley que el Poder Legislativo promulga y se dice esto va contra la Constitución, se la declara inconstitucional. No porque la ley sea injusta, sino porque contradice aquello justamente que se toma como base. Bueno, hay 4 constituciones, ya vamos a ver cuáles son. En segunda medida vendrían los decretos, son 9. Los decretos tienen que ver con cuestiones que también son importantes, pero que tienen como un rango menor. Si queremos hacer la comparación, las constituciones serían como nuestra Constitución Nacional, los decretos serían como las leyes. Como las leyes. Y después hay 3 declaraciones. Las declaraciones tienen también una importancia menor. Vendría a ser, salvando la distancia, porque es para entenderlo nada más, es como una especie de declaración de prensa que se hace, en la cual se dice, bueno, esto es importante, esto es un camino que tenemos que abrir, por acá tenemos que ir. Hacer esto también tiene que ver con nuestra identidad. Ahora bien, la declaración, podemos decir así, toca un tema menor, pero lo hace en referencia a las constituciones. Y en definitiva, tanto los decretos como las declaraciones nos ayudan a entender o a llevar a la práctica de manera concreta, a bajar más aquello que se reflexionó en las constituciones. Qué juego de palabras que les estoy haciendo hoy, pero es bueno saber que tenemos un libro, pero este libro tiene un contenido que es mucho más que un libro. Y un libro que lo hicieron casi 2.500 obispos. Así que fue un libro muy debatido, muy estudiado, donde cada palabra fue pensada, fue discutida. Se preguntaron, ¿esto que estamos diciendo tiene que ver con la palabra de Dios o no tiene que ver? Y después de que se terminó, se presenta al aula conciliar y se vota. Y se vota cuando se está seguro que la mayoría, prácticamente absoluta, está de acuerdo. Si no, no se lo llevaba al aula. Porque esa mayoría absoluta habla de algo que se ha orado, que se ha rezado y que se ha descubierto como proveniente desde Dios. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las 4 constituciones, los 9 decretos, las 3 declaraciones? ¿De qué habla el concilio concretamente? Después de la pausa. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto.
solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, oh doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, oh gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, oh gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre Decíamos que el Concilio Vaticano II, que es un libro, tiene 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones. Y vamos a tratar de ver qué es lo que dice exactamente, ¿no? Para eso, lo bueno de un libro siempre es que nos trae un resumen. Ese resumen se llama índice, ¿eh? Y vamos a ver juntos el índice del concilio, porque en estos documentos descubrimos un resumen de la respuesta a esa primera pregunta. Iglesia, ¿quién eres? ¿Cómo te relacionas con el mundo? Decíamos que tiene 4 constituciones. Y es interesante porque las 4 constituciones le han agregado como un adjetivo, que ayuda también a entender que no son iguales incluso dentro de ellas entre sí. A 2 le pusieron constitución dogmática, a una simplemente constitución, y a la tercera o a la cuarta, constitución pastoral. A ver, ¿de qué se trata? A la primera seguramente no le pusieron un adjetivo porque fue la primera que se proclamó, promulgó, la que se llama Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Las otras 2 sí son dogmáticas. El dogma, ¿hacia dónde va? El dogma tiene que ver con el centro de nuestra fe. El credo, por ejemplo, nos enseña cuáles son las verdades dogmáticas, esas cosas que nosotros creemos. Por lo tanto, acá en las constituciones dogmáticas se va a enseñar el contenido relacionado con la fe. Y la otra se llama constitución pastoral. La pastoral tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros hacemos. Una constitución, ya les dije, Sacrosanctum Concilium, va a reflexionar sobre la liturgia. La segunda, constitución dogmática, Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Y ya no vamos a detener mucho sobre esta. La tercera, constitución dogmática sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios. Dei Verbum se llama.
la palabra de Dios. Y la cuarta, constitución pastoral, tiene que ver sobre la iglesia en el mundo actual. Se llama Gaudium et Spes. ¿Por qué estos nombres raros? Porque son las primeras palabras en latín, porque el latín es el idioma oficial de la iglesia, los documentos oficiales se escriben en latín y en ese momento también los debates eran en latín. Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, así empieza. Y habla sobre la relación del mundo, de la iglesia, con el mundo. Como respuesta a esa pregunta, iglesia, ¿qué dices acerca de ti misma? 3 constituciones, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium. Iglesia, ¿cómo te relacionas con el mundo? Otra constitución, Gaudium et Spes. Ahora bien, después tenemos decretos. Y los decretos no es que toman temas menores en cuanto a importancia, sino temas que a lo mejor estaban de manera más profunda en alguna de las constituciones y acá como se los desarrolla un poquito más. Por ejemplo, le vamos a explicar cuáles son. Decreto sobre el oficio pastoral de los obispos. Christus Dominus. ¿Qué es un obispo? ¿Qué hace un obispo? ¿Cuál es su función dentro de la iglesia? Decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Presbyterorum Ordinis. Presbítero soy yo, sacerdote, diocesano. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde tengo que trabajar dentro de la iglesia? Decreto sobre la formación sacerdotal. Optatan Tosius. ¿Cómo se forma un sacerdote? Sobre los seminarios. Decreto sobre una apropiada renovación de la vida religiosa. Perfecta caritatis. La vida religiosa, aquellos que tienen voto, los consagrados. Y toda una reflexión muy bonita acerca de ellos. Decreto sobre el apostolado de los laicos. Apostolicam actuositatem. ¿Qué es un laico? Ya se había reflexionado, pero acá se profundiza esa reflexión. Y esa dimensión tan importante y tal vez el gran signo de los tiempos de este tercer milenio, que es el apostolado de los laicos, ahí está, reflexionado. Aquí podemos decir así, los laicos adquieren su mayoría de edad dentro de la iglesia. Decreto sobre la actividad misionera de la iglesia. Ad gentes divinitus. La actividad misionera que significa sobre todo llevar la palabra hacia donde la palabra no es conocida. Y era una de las inquietudes primeras que decíamos tenía el concilio. Decreto sobre las iglesias orientales católicas. Orientalium Ecclesiarum. La dimensión ecuménica, pero acá no es tanto lo ecuménico, sino que tiene que ver con aquellos que son católicos, pero no de rito romano como nosotros, sino de rito ortodoxo, para resumir. Sí, hay otro decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, la unidad de la fe, el volver nuevamente a la fe. El primero a darse a conocer, y tal vez el más pobre de todos los documentos, es el Decreto sobre los medios de comunicación social, intervirífica. Usar los medios de comunicación. Piensen, qué cosa interesante. Y luego, 3 declaraciones. Sobre la educación cristiana, Gravissimum Educationis.
sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Nostra Aetate. Y la declaración sobre la libertad religiosa. Dignitatis Humanae. Piensen, qué maravilla, qué cantidad de cuestiones que tienen que ver todo con lo que nosotros somos, que tienen que ver con la Iglesia. Vamos a tomar una sola de estos documentos, una constitución, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Y vamos a sacarle el jugo, porque ahí habla de mi identidad, de tu identidad, de nuestra identidad, de lo que nosotros somos. Iglesia. Bendiciones para todos.